Hola amigos míos, me da mucho gusto saludarles. El día de hoy vamos a hablar de tres cosas importantísimas que me recordó un video que vi ayer de un joven de 30 y tantos años que digo, qué increíble que alguien tan joven reflexione en todo esto y de pronto gente más o menos de mi tajada parece que no lo hemos terminado de aprender. A mí todo el día me gusta estar buscando información entre lo que leo de un libro nuevo, reviso un libro viejo, busco videos, me gusta mucho buscar lo que hacen otras culturas en otros países, en inglés, que es el idioma que hablo, digo, no lo puedo hacer en otro idioma porque no hablo ningún otro idioma, pero ayer escuchaba a un joven que tiene aproximadamente 32 años hablar de cómo su vida había sido difícil, había sido complicada, cómo había permanecido viviendo en el sótano de sus padres, sin novia, sin pareja, sin trabajo, sin productividad. Y las cosas que había aprendido cuando tuvo la novia, cuando tuvo la pareja, cuando logró independizarse y darse cuenta que hay algunos puntos que tendríamos que valorar y reconocer a la brevedad posible. Él los plantea 10 puntos, hace un video aproximadamente de 1 hora y bueno, tú sabes que mis videos procuro que sean breves y además muy puntuales porque quiero realmente enfatizar en los 3 puntos que me parecieron más relevantes que valdría la pena que nosotros lo descubriéramos a la edad que fuera. Es decir, si estos 3 puntos que te comparto el día de hoy verdaderamente los aplicáramos cotidianamente, viviríamos vidas más felices, más plenas, más realizadas y mejor cumplidas. Es decir, si este joven lo está aprendiendo a los 30 años, ¿cómo es posible que a veces nosotros a los 60 años o a los 70 años sigamos repitiendo los mismos patrones que parece que no hemos aprendido? Lo primero que él propone es pues asumir que nadie va a venir a rescatarnos. Es decir, no quedes en un estado catatónico sentado en una silla esperando que alguien te venga a rescatar. Y esto me gustó mucho porque él dice que muchas veces cuando nos sumimos en nuestro propio estado de melancolía o de tristeza o de que las cosas no han salido como nosotros esperábamos que saliera, nos quedamos sentados viendo a ver si va a venir tu amigo, tu madre, tu padre, tu hijo. Alguien va a venir a rescatarte, a ver si alguien va a venir a salvarme. Pero si alguien no viene a salvarme, quiere decir que estoy destinado a un final de vida tortuoso y lamentable. ¿No tengo de alguna manera yo la capacidad de ser el propio constructor o creador de mi vida cotidianamente? ¿No puedo yo levantarme hoy por la mañana y decir, ¿cómo voy a crear mi día de hoy con las herramientas que tengo al alcance de mi mano? Es verdad, probablemente no tenemos las cosas que quisiéramos tener. Muchas veces leo, no, Guido, a mí sí me encantaría tener una pareja, a mí no me gustaría tener una pareja, yo vivo muy bien con el poco dinero que gano, yo hoy siembro. Es una diversidad enorme, pero lo más importante no es darte la receta secreta de Kentucky Fried Chicken y decirte, así es como se tiene que hacer. Yo creo que nadie tenemos el derecho de decirle a otra persona cómo tiene que vivir. Aquí lo más relevante es que tú puedas observar, tú puedas aprender y tú puedas asumir tu responsabilidad de rescatarte a ti mismo en la medida de lo posible. Habemos gente que tenemos 60 años, que tenemos 70, 80, 30, 40, pero en la medida que tú te rescatas a ti mismo anímicamente, a mí me gusta mucho jugar un juego y te invito a que juegues el juego. Juega a que estás realmente en una partida de un juego donde eres un jugador solitario. Todo lo que venga agregado a tu vida es una ganancia. Es decir, no necesito una pareja para ser feliz. No necesito un amigo para ser feliz. No necesito un colaborador para emprender un proyecto. No necesito el motivador que esté hablándome en la espalda y diciéndome como coach, dale, tú puedes, dale, tú puedes. Ahora, yo sé que mucha gente, porque me lo han dicho, dicen, pero nosotros somos seres sociales. Sí, somos seres sociales. Y no estoy diciendo que te pelees con la sociedad y que te relegues y te vayas de ella. Lo que estoy diciendo es que en la medida que nos entrenamos a no estar esperando que alguien nos solucione los problemas, que alguien nos solucione la soledad, que alguien nos solucione la vida,
sino que nosotros emprendemos nuestro propio desarrollo, todo eso que puede ir llegando en consecuencia son premios, porque no estás dependiendo de ellos para vivir lo mejor posible. Es decir, si yo hoy me levanto y lo que digo es voy a planear mi día. Por ejemplo, una persona me dice, a mí no me gusta planear la vida. No, no planees la vida. Planea días de calidad, colecciona días de calidad. Ejemplo, si hoy construyo un día de calidad, porque no estoy asumiendo que alguien me viene a rescatar a mi casa, sino que yo digo, ¿qué vas a hacer? No voy a salir. Voy a limpiar mi casa, voy a arreglar mi casa, voy a arreglar un closet, voy a escribir un artículo, voy a leer un libro, voy a ver una película, lo que quiera yo decidir hacer. Voy a salir, voy a hacer un negocio, voy a promover una taza, salud, voy a promover algo. Lo que tú decidas hacer, pero que tú te hagas cargo de ti mismo. Y a lo mejor en el camino te sale una novia, un novio, un amigo, una amiga, un conocido, un mejor negocio del que esperabas. Eso va a ser una gran sorpresa, porque no estabas dependiendo de eso para ser feliz. Tú estabas construyendo un día de calidad y tú eres un coleccionista de días de calidad. Un solo día. Hoy construyo un día de calidad. Hoy como sabroso. Hoy estoy de buen ánimo. Hoy converso amigablemente. Hoy soy amable con otra persona. Hoy, nada más. Pero cuando llegue la noche, probablemente diré, cerré una venta, o no la cerré, pero aprendí esto, o me encontré a fulano, me encontré a mengano, me encontré a perengano, o no me encontré a nadie, pero platiqué con alguien, el de la tienda. Es decir, yo me he hecho cargo de no estar esperando a que vengan realmente a rescatarme, a motivarme. Yo estoy asumiendo la responsabilidad de mi vida. Eso es lo primero que propone. Yo digo, wow, qué madurez que a los 30 años puedas asumir que no estás esperando que alguien te venga a rescatar y que te venga a salvar. Por supuesto, en la medida de lo posible, ir previendo las cosas que pueden suceder, evitar los problemas. Yo soy de una idea muy continua que es prefiero evitar los problemas que resolver los problemas. Entonces, si tú dices, Guido, ¿dónde tienes la mayor parte del tiempo tu atención? Te diría que en prever problemas. Por ejemplo, si hablamos de medicina, yo soy mucho más dado a tomar vitaminas o antioxidantes o proteínas lo mejor supervisado posible, de la manera más responsable posible. ¿Para qué? Para que justamente vaya yo previendo las cosas en la medida de lo posible y viva una mejor calidad de vida. El segundo punto que comparte él, me gustó mucho el concepto, porque él dice, cuida tus ojos. Este concepto me gustó muchísimo, porque observa, cuida tus ojos, cuida las ventanas a través de las cuales entra la información a tu vida. En donde tú estás fijando tus ojos, está absorbiendo información de lo que hay en el exterior. Ejemplo, si yo lo que hago es salir únicamente a fijar mis ojos en los aparadores de las tiendas, de las cosas que no puedo comprar, probablemente lo que estoy metiendo a mi mirada es inspiración, si lo tomo a favor, o depresión, porque no lo puedo comprar. Si yo lo que estoy haciendo al ver televisión es únicamente estar conectado a lo que yo llamo radiotragedia, que es lo que son la mayoría de los noticieros, en donde estás viendo, no confundamos algo. Yo siempre digo que es importante informarnos. Es importante saber qué está pasando en Europa, qué está pasando en Estados Unidos, qué está pasando en México. Informarnos, no intoxicarnos. A veces a mí me basta con ver, por ejemplo, los titulares de un noticiero y decir, está pasando esto acá, esto acá, esto acá, esto acá y esto acá. Y si hay algo específico, lo busco, porque me interesa buscarlo. Pero no me atoro en esa toxicidad de lo que hace mucha gente, de que se va a dormir con unas imágenes feroces y terribles, porque es lo que está entrando por la ventana de sus ojos. Si yo fijo mi mirada en todo lo que son los problemas, lo que son las tragedias, lo que son los pleitos, lo que son las discusiones,
lo que hago es nutrirme de información basura. ¿Por qué quiero que mi vida mejore si está nutrida de información basura? No hay nada que me lleve a mejorar lo que es el tercer punto. El tercer punto se nutre de los dos primeros, porque los dos primeros que escogí son, uno, nadie vendrá a rescatarte. Y aunque vengan a rescatarte, si alguien viene a rescatarte por algo, que sea un premio. Pero enfócate en ser lo más autosuficiente posible como tu propio amigo, como tu propio maestro, con todo lo que puedas absorber, ¿cómo? A través del segundo punto, que es la ventana de tu vida. Llénate de información valiosa, llénate de cosas positivas. Si vas al cine, vete a reír, no vayas meramente a estresarte. Digo, sí, es divertido de pronto la acción y el terror, pero ríete mucho, provoca conversaciones agradables. O sea, llena tu vida de cosas que realmente te plazcan para que lleguemos al tercer punto. Y esto es algo tan trillado, señores, porque lo hemos escuchado tantas veces desde donde tú quieras, desde Albert Einstein, los estoicos, los filósofos. Haciendo las mismas cosas llegaremos siempre al mismo lugar. ¿Por qué no lo entendemos? Es increíble. O sea, todos conocemos estas frases. Si recorremos siempre el mismo camino, llegaremos siempre al mismo destino. Cada día que te levantas y haces exactamente la misma rutina, estás reafirmando el mismo hábito que lo más seguro es que te lleve al mismo resultado. Cada día me levanto, abro el refrigerador, saco la botella de refresco embotellado, le doy 14 tragos a mi bebida azucarada, me regreso a mi cama, me rasco la cabeza, me siento deprimido. Estoy haciendo un melodrama, por supuesto, no estoy diciendo que así sean las cosas. Lo que quiero decir es que si ese fuera mi patrón de rutina convertido en hábito, y entonces lo que hago es quedarme mirando el techo y pensar que la vida se me ha ido de las manos y que las historias de mi vida interesantes se han acabado. Si esa es mi rutina y ese es mi hábito, siempre voy al mismo resultado. Pero el día que yo me levante y diga, hoy rompo la rutina, y voy a romper la rutina haciéndome una gelatina, preparándome un desayuno delicioso, haciéndome un par de huevos con salsa ranchera. Voy a hablarle a alguien que no le he hablado en mucho tiempo. Voy a aprender, por ejemplo, el otro día me dio mucho gusto, una persona que me dijo, Guido, ¿cómo funcionan los cursos de Udemy? Quiero hacer un curso. ¿Me puedes explicar? Y le dije, mira, tal vez no soy la persona más adecuada para explicártelo. Pero si tienes algo que enseñar, señores, en algo tan simple, probablemente esta persona no necesita el dinero a corto plazo. Entonces le dije, mira, métete a Udemy, regístrate, puedes ser instructor y puedes ser alumno. Hay algunos cursos que son gratuitos, algunos pagados. Juega en la plataforma como si fueras alumno, como si fueras maestro. Aprende. Y entonces en el camino podrás con tu teléfono móvil grabar un curso si tienes algo que enseñar. Todos podemos enseñar algo, matemáticas, cocina, cómo sembrar plantas. Hay un montón de cursos, lo puede ser gratuito, lo puede ser muy barato. Lo que necesitamos, señores, lo que quiero decir es dejar de hacer lo mismo de siempre. Tener un plan, tener un proyecto. Y tú dices, oye, pero es que ya no tengo como para grandes proyectos. Haz proyectos chiquitos. Todos los días haz algo nuevo. Y concluyo con las 3 cosas. Recuerda siempre esto. Deja de esperar a que la gente venga a rescatar tu felicidad, tu paz y tu tranquilidad. Aboga por ella, siémbrala, cuídala, riégala y cosas por el estilo. 2. Cuida lo que tus ojos miran. Nútrete de información. Aprende, como este señor que se mete a la plataforma de Udemy y cómo funciona, y cómo me registro, y cómo está el curso. Y entonces, y se va a atorar, y se va a enredar, y a lo mejor va a tener que llamar a su hijo, o a su sobrino, o a su nieto, o a su amigo, o va a buscar, porque esa es otra cosa interesante. A veces muchas cosas de lo que no sabemos, la información está ahí mismo, aquí mismo donde estás viendo este video. YouTube, ¿cómo hago esto? ¿Cómo subo un video? ¿Cómo registro? ¿Cómo? Lo que necesitamos es despertar esa misma curiosidad que teníamos de niños,
que te llevaba vorazmente a informarte, a nutrirte, a crecer, a aprender y a desear hacer cosas, es la misma curiosidad que tenemos que recuperar en nuestra vida adulta. ¿Para qué? Para que al nutrirte de todo esto, entonces dejemos de hacer lo mismo de siempre y empecemos a decir, ¿sabes qué? Hoy es un día de calidad de vida. Hoy me construyo el mejor día posible que me pueda construir. Y entonces, deja de preocuparte tanto por el futuro incierto si estás hoy construyendo calidad de vida. Porque de hecho, si hoy lograra yo equilibrar en la medida de lo posible mis conocimientos, mis acciones, mis finanzas, mis relaciones, mi amor, mis sentimientos, mis emociones, todo lo que yo lograra armonizar, eso me enriquecería. Y me haría llegar la noche y decir, wow, le he sacado partida a este día. Mañana tengo nuevas herramientas para volver a ser un gran día. Y así iremos avanzando en el camino de la vida, disfrutando el día a día y momento a momento. Señores, les mando un cálido abrazo. Recuerden que si su comentario tienen un like y un corazoncito, es que ya lo leí y de verdad que los aprecio mucho. Compártanme ideas de qué quieren que hablemos, qué cosas creen que son preocupaciones generales que pudiéramos en determinado momento abordar y compartir. Yo con mucho gusto, si veo que algo está repetido, si hay un comentario que es como algo que verdaderamente es de interés colectivo, a lo mejor yo no lo detecto, pero ustedes sí, y entonces podemos abordar temas más interesantes para todos nosotros. Bienvenidos a sus comentarios, les mando un cálido abrazo y espero que estén todos muy bien. Nos vemos pronto en un siguiente video. Hasta luego.